En los altos cargos del ferrocarril, un proyecto emblemático no es solo lo que te dará estatus. Y ser un promotor no es solo lo que te dará buena fama o un legado. También es tu potencial. Que cuando se complica, todos se protegen, pero quien lo firma no puede huir. En este episodio hablaré del proyecto Stuttgart 21, un proyecto que es como ese adolescente que José Luis ve en un reality show de la tele y dice: mi hijo no va a salir así, hasta que llega la sorpresa. Stuttgart 21 es uno de los proyectos ferroviarios más ambiciosos, polémicos y emblemáticos de Alemania en las últimas décadas. Wir wollen und werden in Stuttgart den modernsten Bahnknoten. Pretende reemplazar la histórica estación terminal de Stuttgart, que tiene 16 andenes, por una nueva estación subterránea de paso de 8 andenes. Esto está dentro de reestructurar el nudo ferroviario de Stuttgart, que además incluye 57 kilómetros de nuevas vías, nuevos túneles, nuevas estaciones, conexión directa al aeropuerto y el buen nombre de integrarse en las redes transeuropeas de alta velocidad como el eje París-Viena. La idea se presentó en 1994, se aprobó en 2009, las obras comenzaron en 2010. El objetivo principal es noble. Una estación terminal en la que los trenes tienen que dar la vuelta se convierte en una estación en la que los trenes pueden pasar. Además, los ferrocarriles alemanes tienen muchos problemas, tantos que han destruido el concepto de puntualidad alemana. El 23 de junio, sin ir más lejos, se paralizaron todos los trenes del país. Otro objetivo es permitir más trenes por hora, lo que un técnico define como capacidad, y apoyar el traslado de tráfico de la carretera al ferrocarril y modernizar el sistema ferroviario alemán y mejorar la conectividad y beneficiar a más de 10 millones de pasajeros al año, hasta que los números comienzan a hablar. Coste estimado cuando se aprobó el proyecto, 4.500 millones de euros. Coste estimado en 2026, 11.500 millones de euros. Fecha de inauguración prevista, 2010. Fecha de inauguración real, diciembre de 2026. Que esa fecha ha sido cambiada de nuevo. La nueva fecha prevista es 2031. Once again, Germany's reputation for efficiency and technological excellence is on the line. ¿Y cuáles son las causas? Todo lo que puede salir mal en un matrimonio que no ha firmado un prenup. Cambio de normas de medio ambiente, cambio de normas de seguridad, contra incendios, problemas geotécnicos, problemas de planificación, falta de capacidad de gestión de los sobrecostes y, lo más grave, litigios. Deutsche Bahn ha demandado a los socios del proyecto, como el estado de Baden-Württemberg, para que asuman parte de los sobrecostes. Esos son reclamaciones de miles de millones de euros. Los tribunales han fallado en contra de Deutsche Bahn en varios casos clave, estableciendo que la empresa ferroviaria es principalmente responsable de los costes adicionales. Ha habido múltiples demandas relacionadas con permisos ambientales, arqueológicos y de construcción, que han ralentizado más aún las obras. Y un proyecto que se concibe para unir a una sociedad ha sido símbolo de discordia. Pregúntele a mi madre. Estoy totalmente en contra. ¿Por qué? Pues primero porque cuesta mucho dinero y luego porque ¿para qué necesitamos aquí otra estación? Ya tenemos una y si la restauran volvería a ser magnífica. ¿Y usted se manifiesta? Por supuesto, como ciudadana tengo todo el derecho a protestar si quiero. Por un lado, los críticos, ciudadanos, ecologistas, parte de la izquierda política y algunos expertos ferroviarios lo ven como un símbolo de megalomanía, mala planificación y derroche de dinero público. Lo llaman pozos sin fondo y se preguntan si realmente cuestiones así van a resolver los problemas de capacidad o si se van a generar nuevos cuellos de botella. También critican el impacto ambiental y la forma que se impuso este proyecto. Many politicians were forced to defend their decisions in the face of intense criticism. Por otro lado, los defensores, Deutsche Bahn, Gobierno federal, algunos expertos ferroviarios
y el gobierno regional hasta que se cambió de bando. Destacan los beneficios a largo plazo en eficiencia, modernización y sostenibilidad del transporte. Si hay una cosa que hemos aprendido los ingenieros es a pensar a largo plazo y sobre todo a nunca sacrificar el futuro por una satisfacción momentánea. ¿Suena a mantra para resistir la tentación de adulterio? No respondo por cómo hace cada uno con su vida personal. Pero tenemos tablas, ¿eh? También hemos aprendido a ser optimistas en todas las circunstancias y decir que al menos el proyecto avanza. Aunque eso no quita que el debate de si vale la pena soterrar o no una estación lo vamos a ganar los que decimos que no. ¡Qué manía con soterrar cosas! Cómo Deutsche Bahn está dirigiendo la narrativa en este momento también es una lección a aprender en mi libro, porque en política esto ya se sabe. Tu silencio, si no es estratégico, no es protección, sino que es dañino, porque otros deciden la narrativa sobre ti sin ti. Y si puedes hablar de cómo va el gasto de dinero público antes de que otros asuman cosas, pues mejor, porque al menos calmas a la gente. Otra cosa es que enganche los vídeos de crítica y de queja más que los vídeos de cultura ferroviaria. Aunque los datos hablan por sí solos, mucho criticar, pero bien que saben stalkear a Deutsche Bahn en YouTube y llenar de visitas los vídeos. Por otro lado, cuando todo esto esté construido, quizá los que hoy se quejan y protestan ya no estén entre nosotros o cambien de opinión y les veas en Stuttgart y en las nuevas vías con la boca cerrada como si nunca hubieran dicho nada. Todavía estoy buscando a alguien que reconozca que llenó su casa de papel higiénico en 2020. I feel like people in first world countries don't know what to panic about. Toilet paper? Are you shitting me? Si algo nos enseña este proyecto Stuttgart 21 no es que los proyectos grandes fallen, es por qué fallan y por qué siguen pareciendo una buena idea hasta que ya es demasiado tarde para echarse para atrás. El origen casi nunca está en la ingeniería. Está en el momento de la aprobación, cuando todo el mundo necesita que el proyecto suene bien. El coste convence, el plazo se anuncia para ilusionar y nadie reparte de antemano quién asume el sobrecoste cuando aparece. No si aparece, sino cuando aparezca. Es la versión institucional de casarse sin hablar de dinero y luego sorprenderse después de que el divorcio sea caro. ¿Se puede evitar esto? En parte sí. Una auditoría puede hacer algo, pero en proyectos así de grandes hace falta alguien mejor. Quiero traerte a la persona correcta que en su día a día resuelve estos problemas antes de que aparezcan, pero primero suscríbete y comparte este vídeo. Hacer promesas es motivador, pero cubrirse y mantener la cordura ante contratiempos es un plus. Ser optimista también es tener sentido de precaución, pero parece que nos han enseñado a pensar en términos extremos. Si estás motivado para esta causa, no puede caberte un solo pensamiento sobre lo que puede ir mal. Si piensas en lo que puede ir mal, eres un pesimista. Aquí no encajas. Quizá la pregunta no es si Stuttgart 21 valía la pena, sino si los proyectos solo se aprueban cuando suenan baratos y rápidos. ¿Qué estamos diciendo sobre nuestro criterio a la hora de elegir? Dale me gusta, suscríbete y como siempre, quien tenga oídos para oír, que oiga. So I play this slow slide. Let the notes fall where they may. Call it faith on 6 strings. Let the music have its say. Restores my soul.